A la expectativa, el primer ministro francés Gabriel Attal se reunió con los candidatos de la coalición presidencial un día después de la victoria de la extrema derecha en las elecciones legislativas para establecer la estrategia de lucha del oficialismo de cara a la segunda vuelta de este fin de semana. Decisión ambigua sobre la inmunidad de Donald Trump en el caso del intento de revertir los resultados electorales de 2020 con la toma al Capitolio por parte de sus seguidores. La Corte Suprema de Estados Unidos defiende la inmunidad de un presidente en acciones dentro de su autoridad constitucional, pero no en actos no oficiales. Serán las Cortes inferiores las que decidan. Tenemos informe de nuestro corresponsal. Todo tipo de tortura es la denuncia de Mohamed Abu Salmiya, director del hospital de Al-Shifa en la Franja de Gaza. El médico hace parte de un grupo de decenas de liberados por parte de Israel. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión informativa aquí en la pantalla de France 24. Gracias por estar con nosotros. Soy Juan Pupiales. Comenzamos en Francia, en donde el primer ministro Gabriel Attal se reunió con los candidatos de la coalición oficialista de cara a analizar el paso a seguir luego de la victoria de la extrema derecha en los comicios legislativos del domingo y que amenazan con permitirle a esta facción llegar al gobierno por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. A la espera de una postura que previsiblemente el Ejecutivo dará a conocer mañana martes, hay muchas razones por las que estas elecciones podrían quedar en los libros de historia franceses. Ampliamos en el siguiente informe. Las elecciones francesas expusieron un país polarizado y movilizado. La participación electoral en la primera vuelta fue la más alta en casi 40 años y un éxito rotundo para el partido de extrema derecha Agrupación Nacional, que recibió más de 10 millones de votos, más del doble de la cantidad de 2022. Ya lo he dicho, para que se vote el proyecto que llevo a cabo para el país, necesito una mayoría absoluta. El partido de extrema derecha obtuvo el 33,15% de los votos en la primera vuelta, mientras que en la izquierda, el nuevo Frente Popular consiguió un 28%. Y la alianza Juntos de Emmanuel Macron quedó relegada con el 20%. El partido de extrema derecha de Marine Le Pen logró quedarse con 29 diputados elegidos. Pero la composición completa del Parlamento de 577 escaños solo se determinará después de la segunda vuelta de votaciones el 7 de julio. Pero más de 300 circunscripciones tendrían un desempate a 3 candidatos. En teoría, las triangulares favorecen a la extrema derecha, pero los candidatos que queden en tercer lugar pueden retirarse. El nuevo Frente Popular de la izquierda ha prometido hacer todo lo posible para detener a Agrupación Nacional. No estamos acá solamente para detener el camino de la extrema derecha, sino sobre todo para reabrir un capítulo en la historia del país que pueda nuevamente lograr conquistar nuevos derechos, que pueda encontrar una democracia digna, que estemos a la altura del siglo XXI. En la oficina del primer ministro, la coalición Juntos por la República tiene un sentimiento similar. Ningún voto debe ir a Agrupación Nacional. En tales circunstancias, Francia no merece ninguna duda al respecto. Aunque Macron y sus aliados han advertido contra la extrema derecha, no está claro si se retirarán en los escaños contra los candidatos de izquierda, más radicales del nuevo Frente Popular. La otra noticia del día está en Estados Unidos. La Corte Suprema emitió su opinión respecto a la inmunidad del expresidente y virtual candidato republicano Donald Trump, acusado de haber intentado revertir los resultados de las elecciones de 2020. Los magistrados le concedieron inmunidad parcial en los actos oficiales, más no en los personales. La decisión anula el fallo de un tribunal menor que había considerado que el expresidente no tenía inmunidad cuando llamó a sus seguidores a ir a la sede del Congreso para impedir la certificación de la victoria de Joe Biden y le pide decidir nuevamente con base en ese concepto sobre cuáles actos eran oficiales y cuáles no. Trump consideró esta decisión como un triunfo, mientras que la campaña de Biden afirmó que Trump considera que está encima de la ley. Previamente hablamos con nuestro corresponsal en Washington, D.C., quien nos entregó más detalles acerca de esta noticia. Y precisamente en una parte de esta decisión de hoy de la Corte Suprema hay una parte en la que dice que deja en entredicho que un presidente en funciones pues no puede ser procesado por este tipo de casos, es decir, pues Donald Trump tendría inmunidad si vuelve a ganar la presidencia y llega a la Casa Blanca, y esto pues ha tenido varias reacciones. Varios demócratas en el Congreso han dicho que esto
es un riesgo para la democracia de Estados Unidos, e incluso la magistrada Sonia Sotomayor, que estaba entre las tres que se opuso a esta decisión, es decir, entre la minoría liberal, dijo que esto pues, no solamente iba en contra de la democracia, sino que pues, era una burla a esta frase que comúnmente se dice en Washington y en la rama ejecutiva, legislativa y judicial, que es que ningún presidente está por encima de la ley. En Panamá este lunes se lleva a cabo la ceremonia de investidura de José Raúl Mulino como nuevo presidente del país. El que fuera ministro de Seguridad ganó las pasadas elecciones del 5 de mayo con el 34% de los votos. Estará arropado este lunes de mandatarios de toda la región latinoamericana y también de otras partes del mundo, y se espera que en su primer discurso dé luces sobre cómo va a abordar los problemas de desabastecimiento de agua y servicios públicos en esta nación centroamericana. De candidato inesperado a presidente, José Raúl Mulino estaba llamado a ser la fórmula vicepresidencial de Ricardo Martinelli. Sin embargo, su inhabilitación por casos de corrupción le abrió las puertas a este viejo conocido de la política panameña. Pese a estar asilado en la Embajada de Nicaragua, el expresidente estuvo presente en todo momento. Enemigos del cambio lograron inhabilitarme, siendo inocente y con pruebas fabricadas. Pero también sé, si hay mucha gente escuchándome, es porque mi compañero José Raúl Mulino será el próximo presidente de la República. En medio de pugnas judiciales, este abogado y exministro de Seguridad se metió de lleno en la campaña con una estrategia clara: atraer al electorado con su promesa de regresar a los buenos tiempos económicos. Nuestro pacto es con el pueblo. Este país está harto de estos mismos tipos tradicionales en 10 años peleándose. Y miren el estado en que está la nación, postrada por la pelea de estos inútiles. Mulino jugó un papel importante en la caída del general Manuel Antonio Noriega, que gobernó de facto entre 1983 y 1989, cuando fue derrocado y capturado por las tropas estadounidenses que invadieron Panamá el 20 de diciembre de ese mismo año. En 1990 fue viceministro de Relaciones Exteriores. 4 años más tarde fue el primer canciller panameño que visitó Rusia tras 90 años de relaciones. Luego, entre 1994 y 1996, fue magistrado suplente de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema. En julio de 2009, Martinelli lo nombró como ministro de Gobierno y Justicia, y en abril de 2010 pasó a ser ministro de Seguridad Pública, cargo desde el que enfrentó las protestas de trabajadores bananeros en la región de Bocas del Toro, con un saldo de 2 muertos, decenas de heridos y más de un centenar de detenidos. En 2014 fue acusado de corrupción en relación a la empresa italiana Finmeccanica por recibir supuestamente comisiones por la compra de 19 radares, caso por el que fue encarcelado de manera preventiva durante 7 meses hasta abril de 2016. Esta causa fue anulada en agosto de 2017. En 2018, Mulino perdió en las primarias de Cambio Democrático, antiguo partido de Martinelli, contra Rómulo Rux, rival al que derrotó en los comicios presidenciales. Seguimos con noticias de la región. El exmandatario boliviano Evo Morales acusó de nuevo al presidente Luis Arce de haber engañado a los bolivianos el pasado miércoles durante el intento de golpe de Estado. Arce rechazó esta hipótesis y pidió a Morales no ponerse del lado de lo que llamó el fascismo. Natalia Plazas nos cuenta más. Evo Morales dijo finalmente lo que insinuaba desde hace días. En una entrevista radiofónica, el expresidente boliviano sugirió un autogolpe del gobierno y señaló directamente al presidente Luis Arce por la asonada militar que irrumpió en la sede del Ejecutivo. El que luchó faltó respeto a la verdad, nos engañó, mintió no solamente al pueblo boliviano, sino al mundo entero. Yo pensaba que era golpe, pero ahora estoy confundido, ¿no? Parece que autogolpe. Morales fue inicialmente una de las voces que denunció el golpe de Estado, pero luego de que el excomandante militar que lideró el levantamiento insinuara que Arce lo había ordenado, el líder cocalero se sumó a quienes defienden esta versión de los hechos. Arce reprochó las palabras de quien un día lo llevó a gobernar de la mano de su partido, el Movimiento al Socialismo. Evo Morales, no te equivoques una vez más. Claramente lo que ocurrió el 26 de junio fue un golpe militar fallido en Bolivia. No te pongas del lado del fascismo que niega lo ocurrido. Los responsables que buscaron tomar el poder por las armas están siendo procesados y serán juzgados, como fue el caso de los golpistas de 2019.
Arce asegura que detrás del intento de golpe militar hay intereses extranjeros en los recursos naturales del país, en un momento en que su gobierno busca impulsar la explotación de litio y gas como motor económico. El país enfrenta los estragos de una crisis económica y la creciente escasez de dólares y combustible presiona a los ciudadanos, que castigan con baja popularidad al presidente. Las críticas de Morales añaden más leña al fuego, mientras la distancia entre los dos líderes del movimiento al socialismo se hace más larga, con Morales decidido a competir en las elecciones de 2025. Después de la liberación de más de 50 prisioneros palestinos por parte de autoridades israelíes, algunos de ellos acusaron a Israel de violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario israelí. Obstrucción a medicamentos y sanidad, golpes y abusos están entre algunas de las acusaciones. Veamos más en el siguiente informe de Rodolfo Asomosa. Tortura, abusos, privación de alimentos y medicamentos son las condiciones de detención denunciadas por los prisioneros palestinos en las cárceles de Israel. Más de 50 prisioneros palestinos fueron liberados por las autoridades israelíes este lunes, dentro de los cuales figura el director del hospital Al-Shifa de Gaza, que describió los abusos que sufrieron durante su encarcelación. Nos sometieron a torturas brutales y me rompieron el dedo meñique. Me golpearon repetidamente en la cabeza, lo que me provocó varias hemorragias. En las cárceles israelíes se tortura casi a diario. Cuando allanan las celdas de los presos, se les golpea brutalmente. Lo decimos con total certeza y lo vivimos con gran amargura. Selmeyah fue detenido en noviembre de 2023 debido a acusaciones de las Fuerzas Armadas de Israel, las cuales dijeron que jamás utilizaba el hospital de Al-Shifa con fines militares, algo que el director ha negado rotundamente. Acusaciones de violaciones a los derechos humanos que los prisioneros piden que sean condenadas por la comunidad internacional. Nuestro sufrimiento debe llegar a todos, debe llegar al mundo entero, debe llegar a las organizaciones humanitarias y a las de derechos humanos. Les pedimos que visiten las prisiones israelíes lo antes posible y detengan la cascada de sangre que derraman los prisioneros. En mayo, Israel afirmó comenzar una investigación sobre la muerte de prisioneros palestinos bajo el mando de Israel. Sin embargo, la liberación de los prisioneros provocó la ira del ministro israelí, que denunció una falta para la seguridad de liberar a los que llama terroristas. Ahora vamos a España, donde el Tribunal Supremo resolvió que la ley de amnistía no cubre los delitos de malversación de fondos públicos que acarrea el líder catalán Carles Puigdemont y dos de sus colaboradores. Con este panorama, las órdenes de detención que caen sobre Puigdemont siguen vigentes, lo que le impide regresar a España. La resolución podría generar problemas de gobernabilidad para la administración que encabeza el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ramiro Cuevar Berena nos amplía. Un revés para el líder catalán Carles Puigdemont. El Tribunal Supremo de España resolvió que la amnistía otorgada por el Parlamento el mes pasado no aplica a los cargos que el catalán tiene por malversación de fondos públicos, al igual que dos de sus colaboradores, por lo que sus órdenes de detención siguen vigentes en suelo español. Así lo justificó el tribunal. El instructor argumenta que los comportamientos atribuidos en la causa a los tres procesados incurren plenamente en las dos excepciones que prevé la ley para amnistiar delitos de malversación, que son que se hayan realizado con propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial y que afecten a los intereses financieros de la Unión Europea. La decisión fue criticada por Puigdemont a través de sus redes sociales. El frustrado regreso del expresidente de la Generalitat también pone un manto de dudas en el gobierno de Pedro Sánchez. La administración socialista había patrocinado la ley de amnistía para indultar a los involucrados en el intento de independencia de Cataluña en 2017 y que dejaron cargos como desorden público, desobediencia y malversación de fondos. Esto a cambio de que el partido proindependentista catalán Junts colaborara para lograr la investidura del actual jefe de gobierno. Un retiro del apoyo catalán a los proyectos de ley que impulsa el gobierno de Sánchez, como el presupuesto para el 2025, podría provocar un estancamiento político. En deportes, la selección de fútbol de Francia eliminó a Bélgica y clasificó a los cuartos de final de la Eurocopa de Naciones que se disputa en Alemania. En un duelo que transcurrió en Düsseldorf, los dirigidos por Didier Deschamps superaron por la mínima a los conocidos como los Diablos Rojos. El gol surgió de un disparo del delantero Randal Kolo Muani, que pegó en el defensa belga Vertonghen. Era el minuto 85 y fue el premio para un combinado galo que ahora espera rival del duelo de este mismo lunes entre Portugal y Eslovenia.
Hablamos ahora de cine porque la película Intensamente 2 alcanzó los $1.000 millones de recaudación en las taquillas de todo el mundo. Se trata de una barrera que el largometraje supera menos de 3 semanas después de su estreno, algo inédito para una cinta de animación. Las aventuras de la adolescente Riley Anderson y sus emociones son la película más vista en lo que va de año. Así llegamos al final de esta emisión. En minutos, una nueva actualización aquí en esta pantalla en France 24.